Quiero seguir con el tema de la importancia de creer. La semana pasada iniciamos esta nueva serie de la importancia de creer y hablamos que creer es fe y fe es creer. Entonces no existen varios tipos de fe, no, solo es fe, se cree y listo. Porque la fe se tiene que usar para todo lo imposible, aún para lo increíble. Si no hay fe, nosotros no podemos agradar a Dios, no se puede agradar al Señor. Y necesitamos usar la fe para creer en una salvación, y eso es fe. Necesitamos la fe incluso para creer que nuestros pecados son perdonados, eso es fe, porque de eso se trata. Cuando usted tiene fe, las cosas se hacen más fáciles, porque la Biblia nos dice que al que cree, todo le es posible. Y cuando creemos, aún las cosas tan imposibles para nosotros se hacen posibles en las manos del Señor. Por eso la semana pasada que vimos los tres tipos de creyentes, vimos los que se convencen por lo que ven y dicen que son creyentes, y los que fingen creer, y los que verdaderamente creen. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Igual ese es nuestro texto base sobre la importancia de poder creer. Recordemos que en este capítulo de Hebreos 11 pues nos habla de grandes personajes que creyeron, maravillas, etc. Pero no vamos a hablar de ellos, sino vamos a hablar hacia nosotros, porque la importancia de creer, ahora nos toca a nosotros ejercer nuestra fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los grandes hombres, los patriarcas del Antiguo Testamento, esos hombres y mujeres que están aquí escritos en el libro de Hebreos capítulo 11, en donde por fe hicieron, por fe conquistaron. Y queremos que usted pueda ejercitar su fe siempre para algo dentro del reino de Dios, para glorificar el nombre de Dios. En Hebreos 11:6 dice, por favor todos juntos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre eterno, te damos a ti la gloria, la honra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, exaltarte, Señor, y podemos escuchar lo que tú haces en las vidas, en tu creación, y lo maravilloso, Señor, que tú eres. Muchas gracias por esa gracia que nos has brindado en tu Hijo Jesucristo. Hoy pedimos que hables a nuestra vida, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y también te pido, Señor, que uses mi vida para poder comunicar tu palabra y tu iglesia, Señor, pueda crecer, Señor, en esta gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La importancia de creer es algo que nos debe de desafiar. Nuestra fe es como un músculo que se tiene que ejercitar. Sin fe es como si no tuviésemos un músculo. Si no ejercito, no hay ese músculo que quiero, no existe. Ahora, la fe se tiene que ejercitar. Entonces, pasamos por diferentes episodios en nuestra vida, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que ejercitar su fe. Ahora, al ejercitar nuestra fe, tenemos que estar convencidos de lo que dice este texto. ¿Qué nos enseña este texto?
Dice claramente, este texto nos ayuda a comprender tres cosas o tres áreas de las cuales como creyentes necesitamos entender. Por eso es la importancia de creer. ¿Por qué? Primero nos empieza a mencionar que es imposible agradar a Dios sin fe. No puedo agradar a Dios si no creo en Dios, ¿cierto? Sí, así es. La forma de poder agradar a Dios es como si pensáramos en un familiar que quiere sentirse bien porque se siente agradado por algo que se pide. Entonces, cuando nosotros pedimos algo y se hace ese algo y se cree, o sea, se cree que hay una promesa, se agrada a esa persona, porque dice, sí me creyó en lo que le dije, lo creyó, y la persona se agrada. Cuando, o sea, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no va a decir una cosa y no la va a hacer. Entonces, cuando Dios dice algo y uno no lo cree, entonces a Dios no le agrada. Cuando Dios dice algo y nosotros lo creemos, a Dios le agrada. Entonces el texto nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es dudar. O sea, sin fe es dudar. Entonces, la duda es referirnos a alguien que nos está platicando algo, una historia de lo que vio, de lo que hizo, y cuando viene la duda es, ¿a poco? ¿Verdad? No te creo, es mentiroso, ¿verdad? Porque no lo está creyendo, eso es duda, eso es duda. Y cuando la persona le cree, o sea, todo lo que le dice, lo cree, entonces lo expresa de otra forma, de otro sentido, porque lo está creyendo. Y cuando vemos este texto nos tiene que abrir un panorama en nuestra fe. Y nuestra fe tiene que activarse nuevamente para poder creer aún en las cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer esas maravillas que solamente Dios puede hacer. Ahora, aquí nos enseña y nos dice, porque el que se acerca a Dios. Eso es bien interesante, el que se acerca a Dios. Ahora, note algo muy interesante. ¿Cuántos nos acercamos a Dios? Muchos nos acercamos a Dios, ¿cierto? ¿De qué forma nos podemos acercar a Dios? Y nos acercamos para pedirle algo. Normalmente es para pedirle algo. Nos acercamos a alguien a pedirle algo, ¿cierto? Pensemos, ¿a qué nos acercamos a Dios? A pedirle. Ahora, sería bueno acercarnos también para agradecer y vivir agradecidos. Esta parte me gusta mucho porque dice, el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Crea que existe. Que aunque usted no lo puede tocar, no lo puede palpar, no lo puede ver, creo que tú existes, Señor, y vas a contestar mi oración. Eso es fe. Eso es fe. Pero cuando la duda me invade, ¿qué hago aquí pidiendo? A lo mejor ni me oye. ¿Y quién sabe si exista? Entonces eso es duda. Y entonces Dios, que es tan real, te está viendo que estás dudando, y Dios dice, ibas bien. O sea, ibas bien porque te acercaste, ibas bien porque empezaste a orar, pero ya empezaste a dudar.
y entonces ya no se agrada el Señor. Entonces el texto nos está enseñando. Ahora, la siguiente parte, fíjate la siguiente parte, lo que nuestros hermanos Fernanda y Francisco, jóvenes con poco conocimiento de la palabra, en el discipulado, en la iglesia, dijeron: oren por nosotros, oren por nuestra hija. Y empezamos a orar, y vamos a orar y vamos a hacer que Dios conteste nuestras oraciones. Dios contestó la oración y Dios respondió a la oración, pero todo se activó por los que creen. ¿Qué dice el texto de Hebreos 11:6? Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Y entonces ese premio, ese galardón, o sea, lo creíste, ahí está tu hija sana. O sea, eso es lo que sucede, eso es lo que se activa cuando uno cree. Pero me acerco a Dios, dudo que Él existe, quién sabe si me escuche, creo que no me está oyendo. Ya lo arruinaste. ¿Por qué? Porque estás dudando. Y por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. No voy a poder agradar a Dios porque estoy dudando. Entonces tengo que entender que para agradar a Dios, número uno, tengo que creer que Él existe. Para poder, o sea, yo tengo que agradar a Dios. Bueno, si voy a agradar a Dios, tengo que estar convencido. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 11:1? ¿Lo recuerda? Después la fe, la certeza. Ahora, yo tengo que tener la certeza que si oro, Dios me oye. Amén. Dios lo hace. Entonces tengo que estar 100% convencido de que Dios es real. Aunque no lo pueda palpar, aunque no lo pueda ver. ¿Cierto? ¿Por qué nos acercamos a Él? Porque estoy convencido que Él existe. Porque si me acerco a Él y dudo, entonces dice: ¿para qué te acercas? ¿Para qué te acercas si vas a seguir con tus dudas? Vienes, pides, pero te vas con tus dudas. Entonces es estar plenamente convencido de que llego con Dios, le dejo mi petición a Dios y Él me va a ayudar. Porque de nuestro lenguaje es: yo le pedí a Dios y Él me concedió. Yo le dije a Dios que hiciera esto y que es su voluntad, y yo respeto su voluntad. Y sin lugar a dudas, sin sombra de duda, dejamos que Dios obre. ¿Y qué pasa? Maravillas. Incluso cuando nosotros, los que vivimos y experimentamos y creemos en Dios, hasta le decimos: Señor, ciérrame puertas donde yo no tenga que entrar, donde yo no tenga que pasar. Señor, si hay un peligro, ciérrame esas puertas, y se cierran. Señor, o sea, porque creemos y tenemos una fe, una convicción. Los papás que creemos en el Señor, oramos: Señor, ciérrale las puertas a mi hijo, a mi hija, si está en un camino equivocado. Y lo creemos y sucede. Así es. Porque eso es fe. O sea, las cosas que clamamos a Él es estar convencidos de lo que Dios va a hacer. Pero si me acerco a Dios y no estoy convencido, no sé si me va a ayudar, ¿y por qué no mejor vas con otra persona? O vas con un psicólogo, o vas con... Entonces, ya estamos dudando. El psicólogo, el doctor, el médico, el cirujano es la segunda opción. Siempre. Pero la primera opción, la prioridad es Dios. ¿Qué es lo que, o sea, cuando una persona se enferma, antes de correr al hospital, primero doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios, y ahora sí corremos?
Pero número uno es Dios, porque se cree en el Señor. Por eso, si usted quiere que uno de sus familiares cambie, vaya a Dios primero. Amén. Si usted quiere que uno de sus hijos se sana, vaya a Dios primero. Porque si no vamos con Dios primero, lo vamos a dejar en segundo lugar al Señor. Y no se debe de hacer eso. Ahora, el texto, para podernos enfocar aquí, es entender por qué es necesario que se acerque a Dios. Ahora, ¿a qué nos acercamos a Dios? Número uno, a tener una intimidad con Él en oración. Por eso nos acercamos a Él, porque creemos que Él existe. Número dos, nos acercamos a escuchar su palabra, la Biblia, porque sabemos que Él nos va a hablar. Háblame, Señor, háblame. ¿Cómo nos va a hablar? Pues lógico, Él no te va a hablar por micrófono, ni tampoco te va a mandar un mensaje de texto, no, ni tampoco te va a etiquetar en su Facebook, no, te va a hablar ¿dónde? En su palabra. Si tú quieres que Dios te hable, ve a su palabra y búscalo a su palabra. O sea, si tú crees en Dios, si no crees en Dios, mira, o si tú dices que crees en Dios, pero no vas ni a su palabra, ni vas a Él en oración, sería bueno que analices si verdaderamente estás creyendo. Amén. Porque podría ser un Tomás, o podría ser de los que dicen creer, pero con los hechos lo niegan, ¿cierto? Ahora, ¿a qué nos acercamos a Él? También nos acercamos a Él a través de la iglesia para convivir con los hermanos. No se puede uno acercar a Dios y odiar al hermano. ¿Entiende eso? O sea, ¿qué persona? A ver, ¿qué persona? Porque esto hasta hay muchos pastores que también lo ponen de ejemplo, y es un ejemplo de verdad muy cierto, muy real. En una relación conyugal, en una relación de matrimonio, un amigo, es que es mi amigo él, pero es que su esposa no me cae bien. Entonces, ¿cómo podría yo hablar mal de su esposa, de mi amigo? No se puede. O sea, sin importar cómo sea la esposa, es su esposa y se tiene que respetar. Amén. Y cuando Jesucristo tiene a su novia, que es la iglesia, no puedo hablar mal de la iglesia porque es la novia de Cristo. ¿Entiende lo que le digo? O sea, ¿cómo puedo decir yo a ti, Cristo, sí te amo, pero la verdad tu novia me cae gorda? ¿Cómo? No, es su novia y tengo que respetarla. Amén. Por eso entre hermanos nos respetamos. Es que me cae mal, es que me cae bien gordo. Pues te aguantas, es la novia de Cristo. Amén. Es su novia y Él así la quiere. ¿Cierto o no? Así, tengo que amarla. Bueno, pues, con eso. Los creyentes, los tres tipos de creyentes que vimos la semana pasada, quiero resaltar algo muy importante, por ejemplo, de Tomás. Tomás tuvo que ver para convencerse. Ese tipo de fe se llama fe convencida por lo que ve. O sea, no es una legítima fe. Él dice, en San Juan 20:28, él dice, sus frases de Tomás son: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás vio a Jesús y le dijo Señor. Tomás vio a Jesús y le dijo Dios. ¿Cierto o no? O sea, él no está usando un término mexicano. ¡Ay, Dios mío! Él está reconociendo a Jesús como Señor y como Dios. Por eso Él le dice, Señor mío y Dios mío. Él no es una cultura mexicana de, ¡ay, Dios! Lo que estoy viendo. No. ¿Entiende? Entonces, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué hacen los Tomases? ¿Qué hacen los Tomases? Hasta no ver, no creer. Y entonces ese tipo de fe no sirve.
no sirve porque se quieren convencer por lo que ven. Ahora sí voy a creer, pero y ya que lo tengo, ahora sí lo creo. No, tengo que creerlos, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La fe es una certeza. Yo lo estoy esperando, algo que no veo, y lo voy a decir y lo voy a declarar, esperando en el Señor lo que estoy esperando. Por eso la Biblia nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Ahora, ¿Tomás agradó a Jesús? No. Por eso Jesús le dijo: tienes que creer y no seas un incrédulo. O sea, le dijo incrédulo porque se convenció al verlo. Por eso un incrédulo es una persona que no está creyendo. Entonces, los que fingen creer, ¿qué hacen los que fingen creer? Ellos, este tipo de personas, ¿qué dicen? Profesan conocer a Dios. O sea, dicen que conocen a Dios, pero sus hechos son hechos vergonzosos. Y los que verdaderamente creen, vimos en la Biblia que ellos sirven y se ocupan en buenas obras. De acuerdo a Tito 3:8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ahora, aquí es donde se aplica la fe. ¿Creo en Dios? ¿Creemos en Dios? Amén. Eso es. Creemos en Dios. Esto nos tiene que, miren, esto nos tiene que hacer pensar. Lea por favor Santiago 2:19. Ahí en su Biblia. Ahí en su Biblia, aunque lo pongamos en la pantalla, en su Biblia. ¿Por qué en su Biblia? ¿Por qué en su Biblia? Miren, porque es bien importante entender el contexto de lo que está diciendo este texto. ¿Por qué es importante entender el contexto? Santiago está hablando, mis amados hermanos, de las obras y de la fe. Él está hablando de obras y fe. Él dice que una fe muerta no tiene obras. O sea, una buena obra manifiesta tu fe. Esa es una obra que se hizo, ¿no? O sea, ¿qué le dijo la suegra? ¿Sí fue tu suegra? ¿Sí? ¿Tu suegra? Su linda y preciosa suegra, su linda y preciosa mami, le dijo: desiste, ¿no? Sí. O sea, ya que no lo predico. ¿Cierto? ¿Sí dijo así? Sí. Eso fue lo que entendí, ¿sí? Y le dijo: ya que no lo predico. Ella pudo haber dicho: sí, cierto. Mejor no, porque estoy viendo sufrir a mi hija. Y usted sabe bien que como padre, o especialmente las madres, son bien sensibles y no, ya no le hago nada, ya no. Y haberle hecho caso a su suegra. ¿Le hizo caso a su suegra? No. Siguió con el plan de Dios. Eso se llama obras. Eso es una obra. Es casi ofrecer al hijo, ¿no? Bueno, me arriesgo, lo estoy apostando todo al número 7, porque creo que el número 7 es perfección y voy a ganar, ¿sí? Eso es. Ahora, si yo estoy entendiendo lo que dice este texto de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir este texto? Ahora recordemos que este texto o esta parte está hablando de obras, y Santiago está diciendo: mira, los demonios también creen en Dios, pero ellos no tienen buenas obras. Ellos están condenados ya por la eternidad. Ellos saben que les espera un juicio eterno y un horrendo castigo. Por eso usa la frase y tiemblan, porque saben lo que les está esperando. Un pastor decía esta frase: cuando el diablo te recuerde tu pasado,
tú recuérdale su futuro. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque el futuro del diablo y de los demonios es castigo eterno. Entonces ellos saben que irán por toda una eternidad, porque no hay salvación para este tipo de ángeles, no hay salvación para estos demonios, sino que la salvación fue dada para el ser humano. Entonces este texto nos está ayudando y nos abre el panorama acerca de las obras. Por eso dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¡Qué bien! Te felicito. Pero mira, los demonios también creen. Y los demonios creen, pero no tienen buenas obras, no son salvos, no hacen algo bueno, pero creen en Dios. ¿Hay cristianos que creen en Dios? Sí, y creen en Dios, pero no tienen buenas obras. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? O sea, es fácil decir, la gente es fácil decir: yo creo en Dios. Y es bien triste verlos un 2 de noviembre pidiendo calaverita con sus hijos. Eso es triste, triste y desagradable. ¿Por qué? Porque creen en Dios, pero también van a pedir calaverita. Creen en Dios y se disfrazan como... Dicen que son catrinas. ¿Y qué es una catrina? Un muerto. Es un muerto. Es una mujer que se murió. Ah, qué bonita Catrina. Sí, pero es un muerto. Es un muerto. O sea, hay cosas que la gente no llega a comprender, no llega a entender, que es triste que la gente diga que cree en Dios. Por eso, si yo creo que Dios existe, si yo creo que Dios es uno, debo de entender, aún hasta que los demonios tiemblan. Y la Biblia dice que debemos de ser temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios, muchos me preguntan y me dicen: pastor, ¿temeroso de Dios es de que le debemos de tener miedo a Dios? Sí. Sí. ¿Sabe por qué? Miren, Él es el único que te puede echar al infierno. O sea, si tú reniegas de Él, Él es el único. Nadie más, o sea, no hay nadie más arriba de Él. No vivimos con miedo, sino vivimos con respeto y temor y reverencia para el Señor. Por eso a Dios se le tiene que agradar. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pues voy al mundo, pues voy y vengo. Es como si estuvieras dudando de la existencia y el poder de Dios, y Dios es fuego consumidor. O sea, no puedes estar tentando al Señor y jugando al cristiano, o tratando de querer ser cristiano y no serlo, tener un pie en el mundo y tener un pie acá. No, estás jugando, porque Dios es amor, sí, pero va a llegar el momento en que Él estará en su trono y te va a juzgar. Entonces, si tú no eres temeroso de Dios, vas a exponerte y vas a exponer tu salvación, y puedes perder tu alma por la eternidad. Por eso déjame mencionarte 7 manifestaciones de los que creen en Dios. 7 manifestaciones. ¿Tú crees en Dios? Tienen que haber estas manifestaciones en tu vida. Como número 1, creer en Dios. Ahora te pregunto, ¿tú crees en Dios? Amén. Eso es. Ahora, ya crees en Dios. Ahora, la Biblia, ¿cómo puedo decir que creo en Dios? En la historia se enseña. ¿Ustedes saben qué es un gnóstico? ¿Qué es un gnóstico? A ver, levanten la mano los que saben qué es un gnóstico. Ok, miren, muy poquitos saben qué es un gnóstico. Una persona, o sea, un ateo, ¿saben qué es un ateo? ¿Qué es un ateo? Un ateo es una persona que no cree en Dios, ¿cierto? Ese es un ateo. Pero curiosamente, un gnóstico es una persona que cree en Dios, pero no tiene la forma de cómo demostrar la existencia de Dios. Ese es un gnóstico. El ateo no cree en Dios, pero no tiene la forma de cómo demostrar que no existe Dios. ¿Sí me voy a entender? Eso es. Si
Soy ateo, demuéstrame que Dios no existe. No tengo cómo, ese es un ateo. Y si soy un gnóstico, o sea, por ejemplo, hay cristianos que dicen que son cristianos, pero les dicen, demuéstrame la existencia de Dios, pero no pueden. Entonces es un cristiano gnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene la forma de cómo demostrar que Dios existe. Ahora solo te voy a dar tres textos bíblicos para demostrar la existencia de Dios. O sea, esto es fe. Esto es fe. Recuerde que la Biblia es un libro de fe. O sea, no es un libro de lógica. Si usted quiere irse a una lógica en la Biblia es muy difícil de encontrarle una lógica. ¿Y encuentra usted una lógica del testimonio de los hermanos? ¿Encuentra una lógica? No, o sea, todo va en contra y de repente, miren. Y hay otras operaciones que no funcionan. Y puede estar en operación tras operación tras operación. Pero esto es fe. Porque se está creyendo en Él. Y Dios se agrada porque no lo ves y estás creyendo. Y entonces dicen, wow, hay fe. Eso es muy bonito. Y entonces Dios está agradado, feliz, porque se está creyendo aunque no se le está viendo. Y eso es algo maravilloso, porque imagínate si tú quieres pasar una eternidad con Dios, pero dudas de la existencia de Dios. Dios dice, pues te vas a morir aquí porque no me vas a ver. ¿No? Es como aquel astronauta que fue al espacio y después regresó y dijo, Dios no existe. Y dice, ¿cómo puedes decir que Dios no existe? Es que yo fui al espacio, fui a la luna y no lo vi. No se trata de lógica, se trata de fe. Romanos capítulo 1, verso 20. Tengo poco tiempo tengo, ¿sabe? A ver, rápido. Porque las cosas invisibles de Él, otra vez, porque las cosas invisibles de Él, otra vez, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué? Desde la creación del mundo, siendo que por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No puede suceder un accidente y que sea algo perfecto, ¿no? Los accidentes traen accidentes y desastres, ¿sí? Y entonces la ciencia dice que a través de un accidente se formó el universo. Entonces es ahí donde se entra en muchas teorías de las personas, de los seres humanos. A final de cuentas son seres humanos. No son seres de otro planeta, son seres humanos que creen en sus teorías y ellos dicen que no creen en Dios porque no lo han visto. Ok. Pues aquí Pablo está diciendo claramente que las cosas invisibles de Él, primero su eterno poder y deidad, su deidad es su divinidad, la existencia de un ser divino que hizo todas las cosas, todo. En el libro de Hebreos 1, capítulo 1, verso 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Lo tiene? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. El universo no pudo haberse formado solo. O sea, el universo no causó, un accidente. No, los accidentes traen caos. O sea, los automóviles no fueron creados por un accidente. Los automóviles que chocan se deshacen. Ya se formó algo, ¿no? Y ahora cuando lo quieres arreglar no quedan igual. O sea, entendamos como lo dice Pablo en el libro de Romanos. Él lo dice, no regrese, solamente no regrese ahí. Y él dice claramente, siendo entendidas. Amén. Yo entiendo que alguien hizo, o sea,
a esa perfección, la luna, el sol, el planeta, su rotación, alguien lo hizo. Amén. Alguien lo creó. O sea, eso no es un accidente. A ver, tire el refresco en la mesa y algo bueno que salga. No se va a enojar alguien. Van a llegar moscas, ¿no? Tire la cazuela del mole a ver qué sale. A ver qué sale. Alguien tiene que limpiar el piso. ¿Entiende eso? O sea, los accidentes traen accidentes. El universo fue creado por el Señor. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús es el arquitecto y trazó todo el universo a la perfección. O sea, eso no fue un accidente, no. Hebreos 11:3, hablando de fe, dice que por la fe entendemos, diga conmigo, entendemos eso, haber sido constituido, ¿quién? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de la nada, Dios hizo al ser humano, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? O sea, y Dios está dejando todo esto a propósito. ¿Por qué? Porque han pasado miles de años y hay huesos que ya no existen, que Dios los va a levantar del polvo. Por eso hay personas que llegan a decir: ay, no, que no te vayan a cremar, sino cómo Dios te va a resucitar. Eso es algo tan ilógico, porque si Dios hizo de la nada a Adán, Que no ¿qué no te pueda levantar de donde tú estés? ¿Verdad? Por eso esto es algo, primero tengo que estar convencido de que Dios es real. Entonces, en las escuelas hay maestros que te van a atacar tu fe y te van a decir: Dios no existe. A ver, y si tú crees en Dios, te muestran que Dios existe. Y te van a desafiar. Mira, no entres en conflictos. ¿Tú crees que Dios es real? No entres en esos conflictos. Simple y sencillamente mantente en tu fe, cree en el Señor. ¿Dan ganas de debatir con esta gente? Sí. Pero precisamente a este tipo de personas son gnósticos, que no pueden demostrar la existencia de Dios. Igual un ateo gnóstico no puede demostrar la inexistencia de Dios. Entonces, ni uno de los dos. Ahora, ¿puedo demostrar la existencia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Quién puede hacer algo tan maravilloso como el ojo del ser humano? Ni la misma ciencia ha alcanzado a hacer eso. ¿Quién podría contar tus cabellos? Dios es el que los tiene contados. Sí. Milimétricamente tus cabellos tienen una medida exacta. O sea, todo está calculado. ¿Cómo puede ser el desarrollo de un pequeño esperma en el óvulo de una mujer, desarrollándose paso a paso y formándose algo tan hermoso que ahora aquí está aquí sentado? Amén. ¿Sí o no? ¿Cómo se desarrolló ese bichito, gusanito, esperma? ¿Cómo? Pues por el poder de Dios, y así lo formó. Y cada uno de ellos, o sea, nadie sale el brazo acá, se equivocó el Señor. No nace uno así, todos mira, bien, los brazos, todo bien. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La existencia de Dios es tan real que el diablo quiere confundir eso. Número dos, segunda manifestación de los que creen en Dios: le agradan a Dios. O sea, su enfoque es agradar al Señor. ¿Cómo agradamos a Dios? Sirviendo a los hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Agradando a Dios. Amén. Quiero que voltees a ver a tu hermano que está acá. Quiero que voltees a ver. Y quiero que le digas: voy a agradar a Dios sirviéndote a ti. Amén. ¿Sí? Ahora, si ustedes dicen eso, a su hermano,
y su hermano le dice lo mismo, de eso se trata. ¿Por qué? Porque agradar a Dios es precisamente el poder servir al hermano que está a su lado. No puede usted decir que agrada a Dios, pero el hermano de al lado le cae mal. Es insoportable. Ya no te aguanto. Déjeme decirle que el hermano que está a su lado tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Igual que usted, y tiene que amarlo. ¿Sabes qué? Te amo solo porque Cristo está en ti. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. ¿Qué es ausentes? ¿Qué es ausentes? Que estamos lejos. Aunque no estás presente en oración, agrádale a Dios. Aunque estás presente en oración, agrádale a Dios. O sea, estés en la iglesia, agrádale a Dios. No estás en la iglesia, agrádale a Dios. Donde estés, agrádale a Dios. O sea, es una forma. O sea, no estás presente, no estás espiritualmente o físicamente o palpablemente o visiblemente delante de la presencia de Dios. Aunque no lo ves, sea agradable, sea agradable. Amén. Eso es. Número 3. Tercera manifestación, se acerca a Dios. Toda persona que cree en Dios se acerca a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Toda persona se acerca a Dios porque cree que Dios le puede ayudar. Toda persona, es que yo ya pequé, no merezco el perdón de Dios. Nadie merecemos el perdón de Dios, nadie lo merecemos, pero por su gracia Él nos perdona. Y por esa gracia acérquese a Dios. Es que yo pequé, por eso mismo, porque pecó, acérquese a Dios para que Dios lo renueve. Es que me siento como un hipócrita, así lo quiere hacer sentir el enemigo, el diablo. Acérquese a Dios y no se aleje del Señor. Amén. Cuarta manifestación, número 4, se somete a Dios y le obedece. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted se somete a Dios y sirve al Señor, el diablo al rato no lo va a molestar, porque él va a decir: pierdo mi tiempo con este creyente, es más necio que yo y le está sirviendo al Señor. Y ya el diablo le va a decir: no, estoy perdiendo mi tiempo con este creyente. Muy bien. Número 5, quinta manifestación de los que creen en Dios, le adoran. Dice San Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir este texto? Que no necesitas de una figura, de una imagen para adorar a Dios. No la necesitas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Oye, ¿y tú qué oras? ¿A quién le oras? No, es que yo no necesito nada de eso. Yo le adoro a Dios porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No necesitamos ver a Dios para creerle ni para adorarle. Necesitamos creer que Él existe. ¿Dónde podemos adorarle? Aquí. Levante sus manos, adore al Señor, cántele, entréguese, doble sus rodillas. Usted no lo está haciendo para los de la alabanza, usted lo está haciendo para el Señor. Amén. Amén. Y número 6, sexta manifestación de los que creen en Dios, le honran al Señor. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el verso 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que nos decía el texto inicial? Él es galardonador de los que le buscan. Usted le busca, usted le honra, Dios lo recompensa. Él está su galardón. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está recompensando. Y número 7, séptima manifestación, buenas obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Así es que hay áreas que Dios ya preparó de antemano para que usted y yo andemos haciendo esas buenas obras. Ya están hechas, ya solo hay que andar en ellas para que nosotros podamos decir, bueno, ¿por qué vas a la iglesia? Pues porque voy a servirle al Señor. Señor, a Dios, será tu pastor, ¿no? No, voy a servirle al Señor. Me voy a agradar al Señor. Oye, ¿tú por qué diezmas? ¿Tú por qué ofrendas? Tú se lo estás dando a un hombre, se lo das a tu pastor. Honra a Jehová con tus bienes. Si tú crees en Dios, tú lo harás, pero si tú dudas de la existencia de Dios, vas a titubear en él, porque tú vas a tener un mal concepto en tu mente, en tu cabeza, de que se lo estás dando a un hombre o al pastor. Entonces, bueno, ahora sí que se los he dicho dentro de la iglesia, cuando me lo dé a mí directamente, entonces sí diga, yo se lo di al pastor, ¿verdad? Se lo di al pastor. Y cuando guste, pues igual me dejo querer. Si me quiere dar, ¿verdad? No me enojo. Amén. Vamos a ponernos de pie. La importancia de creer es estos puntos y manifestaciones que se tienen que mostrar en la vida de cada creyente. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella eres tú, Señor, manifestándote en nosotros. Creemos, Señor, en ti, creemos en tu existencia. Todo lo que tú has hecho, lo que has creado, Señor, no es porque lo veamos y estemos convencidos, sino que a través de tu palabra nos ha enseñado todo lo que tú has mostrado y hecho, Señor. Todos estos grandes hombres que han creído en ti y han mostrado, Señor, tu soberanía. Gracias, Señor, por el testimonio de cada hombre, de la palabra, de tu palabra, Señor, y también lo que estás haciendo aún en estos tiempos, en este siglo, Señor, que sigas mostrando tu gloria, sigas mostrando tu poder, y lo seguimos viendo poderosamente. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor, Fernanda, Francisco, su hija Kennedy, muchas gracias. Pedimos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, que su fe no falte, que ellos puedan seguir creyendo, Señor, cosas grandes, cosas maravillosas, y sabemos que tú, Señor, recompensas a los que creen y a los que te buscan. A ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.